alabar al Señor. Comienza a proclamar allí en su casa. Comienza a proclamar la gloria de Dios. Comienza a proclamar la presencia del Padre. ¡Aleluya! Dígalo. Una alabanza caminando. Vamos a caminar. Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Una alabanza caminando. Una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Aplauda al Señor. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite gloria a Dios. Esta es la alabanza, amén, de un pueblo que le alaba, que le bendice. Gloria al Señor. Comparte este tiempo con muchos familiares suyos. Comparte este tiempo, que usted pueda llamar a sus vecinos, a sus familiares, y compartir esta palabra a través de su WhatsApp, a través de las plataformas digitales. Salmos capítulo 20. Hoy ha sido una mañana gloriosa, una mañana donde el Espíritu Santo se ha manifestado de una forma sobrenatural. Tanto en la primera enseñanza como en la segunda, Dios ha usado a nuestro pastor con una palabra profética y de proclamación. Y creemos firmemente que en esta tercera reunión, diga, hay más en la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra en el Salmo 20, del versículo 1 al 5: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros, quiero que todos juntos lo leamos a la cuenta de 3, el versículo 5. 1, 2, 3. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Esta es una palabra tuya que nos traes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer en tiempos de conflicto? ¿Qué hacer en los momentos de lucha, de angustia? ¿Qué hacer cuando nos sentimos entre la espada y la pared? ¿Qué hacer en tiempos de conflicto? Es la gran incógnita que usted comienza, no lo deja dormir, muchas veces no lo dejan ni siquiera adelantarse, no lo deja crecer, no lo deja progresar, porque el conflicto, ¿qué es lo que hace? Llega a la mente y no te deja ni siquiera pensar con cordura. Pero el Espíritu Santo hoy, a través de su palabra, nos ministra qué nosotros debemos de hacer en medio del conflicto. En medio de este conflicto que estamos venciendo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que todo se está conformando, filosofías, ideologías, tendencias, política, cantidad de cosas que está llegando todo a la vez a la humanidad, y es algo tremendo. Y como decía uno de los presidentes, decía: dejen en paz a los niños. ¿Por qué razón? Porque todo es contra los niños. Todo lo que se está haciendo, los conflictos que existen, todas las filosofías, lo que está pasando, el conflicto más grande que están viviendo nuestros niños. Tal vez usted está pensando, y pensamos en los conflictos que están viviendo los ancianos, que también en este encerramiento muchos se están enfermando, muchos están muriendo, otros están perdiendo la cabeza, otros están, sus defensas están bajas, otros no saben qué hacer. Pero déjeme decirle que el conflicto no solamente es de los adultos, sino también hay un conflicto grande en los niños, en aquellos pequeñitos, ¿verdad? Como mi esposo decía en tiempos anteriores, en unas reuniones anteriores, mostrando un video en Rusia, cómo los niños ya pueden salir, cómo están allí las familias en los parques, cómo están todas las cosas tan hermosas allí.
allí. ¿Y qué está pasando con los niños en Colombia, en el mundo entero? Están en un conflicto tremendo, en un conflicto donde hoy podemos ver que todo es contra ellos. Vamos a ver qué es lo que están haciendo a través de los dibujos animados, a través de los animales, a través de todo lo que a los niños les atrae. Si usted pone un niño, por ejemplo, a ver la reunión de los adultos, o pone a ver aún la reunión de los niños, están 2 o 3 minutos, 5 minutos, máximo 10 minutos, y ya se comienzan a incomodar. ¿Sabe por qué? Porque Satanás los está atrayendo a través de tantos dibujos animados, tantos muñecos que están atrayéndoles y mostrándoles a ellos. Y es algo tremendo como el Espíritu Santo nos muestra que es el ataque hacia los niños: violación, violencia, los matan, pero también ahora las filosofías que se están metiendo contra ellos. Y ya en México desde el año pasado están creando nuevas leyes para que todos aquellos psicólogos y todas estas personas persuadan a los niños y le dicen a los padres: ustedes no pueden decirle a los niños qué hacer con su identidad sexual. Y les están ministrando ahí a los niños y diciéndoles: si tú quieres ser una niña, si tú quieres ser un niño. Y también van a ayudar en el sentido de para las operaciones en los niños. Y yo digo: Señor, ¿hasta dónde quiere el enemigo acabar a los niños? ¿Sabe por qué? Hay una sola razón: el reino de los cielos es de los niños. Y cuando Satanás escuchó esto, ¿qué pasó? Él inmediatamente, su conducta y su implacable venganza es contra los niños. Ya desde ya vemos niños de 7, 8, 9 años disfrazados de mujeres y niñas disfrazados de hombres. Y piensa que es algo normal y que el niño es el que decide. Pero déjeme decirle que hoy tenemos que decir en el nombre de Jesús: dejen en paz a los niños en el nombre de Jesús. Déjenlos crecer, como dice la palabra de Dios. Dejen que los padres son los que instruyen a los niños. No es casualidad, es verdad, estamos en un conflicto de encerramiento, pero Dios a la vez está hablándonos a los padres la importancia de volver a tomar las riendas en la educación de los niños, en la instrucción de los niños. El Señor le habla a los padres de que estos conflictos que quieren crear a los niños después de la pandemia, en una crisis emocional, en una crisis de identidad, en una crisis de depresión, eso es lo que el enemigo quiere a través de tener a los niños encerrados. En días pasados que estábamos en el emprendimiento con los hermanos repartiendo los huevos y todo esto que estamos trabajando, y llegué a la casa de una hermana y los niños todos por una ventana haciendo con sus manitos, saludándome allí donde la hermana Mary. Y estos niños tan lindos que uno los ve aquí en la iglesia adorando, adoradores del Señor, pero ahí en la ventana mirando y saludando. Y yo decía: Señor, mira lo que está pasando con los pequeñitos. Pero algo que el Espíritu Santo mostraba y hacía sentir en mi corazón es que Dios nos está dando una oportunidad a los padres. Papá, mamá, Dios te está dando una oportunidad. ¿Por qué? Porque qué rico ya que lleguen, no alcanzan a entrar a los 3 años. Hablaba con una mamita en días pasados que sus niños son muy pequeñitos, el niño 1 año y medio y la niña no tenía ni 2 años, y que ya quería meterlos al jardín, y estaban como en ese conflicto emocional con su esposo, en que ella quería que sí y él que no, que ella ya estaba cansada, que ya le tocaba muy fuerte, que ella quería trabajar, que ella quería hacer esto, que lo otro. Y entonces vinieron a recibir una palabra. Y comenzamos a orar, y yo le decía la importancia de cómo las madres judías eran las que instruían a sus niños y los destetaban hasta los 6, 4 años. Imagínese eso. Entonces es importante, yo le decía: no sabes lo que tú estás teniendo, las 2 joyas tan preciosas que estás teniendo en tus manos para poderlos instruir. Hoy en día la filosofía de la vida es que el niño no alcanza a dejar el pañal cuando ya está en el jardín.
cuando ya está estudiando. Desde los 3 años están estudiando. Mis hijos están estudiando de los 3 años y no han parado de estudiar y siguen estudiando y siguen estudiando y siguen estudiando. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque la vida de instrucción, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces el conflicto empieza cuando los profesores que no son temerosos de Dios comienzan a entrar a los niños en estos conflictos de la dualidad de su identidad sexual. Hablaba una mamá en días pasados y decía que en el colegio de sus niñas había entrado la psicóloga y les había hablado a los padres de una manera tan sencilla pero tan que las cautivó a todos los papás para que ellos entendieran que era normal que si un niño de 3 o 4 años, una niña de 4 o 5 años quisiera tener una novia, no hay problema. Y la niña vino a decirle a la abuelita y le dijo: abuelita, hay una niña que quiere ser mi novia. Entonces es tremendo. Entonces los psicólogos estaban hablando con todos los papás que esto es algo normal. Entonces esta mujer de Dios se levanta para hablar lo que dice la palabra y la psicóloga con toda la cuestión de la palabra se fue muy suavecito y le habló y la sacó de la reunión y le dijo: tranquila, a la salida hablamos las dos. Tremendo. ¿Por qué? Porque la serpiente va enlodando y se va metiendo suavemente, y cuando acuerda el conflicto emocional que se está viviendo con los niños es cosa seria. La pornografía los está atrayendo. Ahora que me dice a los adolescentes que tampoco pueden salir, ¿verdad? También los está atrayendo a través de la pornografía, a través de tantas cosas que están allí suscitando, que dice a la juventud, ese espíritu de seducción en las niñas, en las jóvenes, en las adolescentes, que entre más se pongan tanto adelante como atrás para seducir, para acabar, para atraer a los hombres a través de la seducción, y los va llevando y no necesita salir. Todo está en su cuarto, a través de su computador, a través de su celular, y el enemigo está tomando esta generación y las está enlodando, y cuando menos pensemos, el conflicto tan tremendo que va a existir en que la niña se casa o que la niña está de novia y no importa, le coquetea al uno, le coquetea al otro, le ríe al uno, le ríe al otro y no hay ningún problema, o viceversa. Y ya ahorita, hoy en día, no se habla de matrimonio. ¿Para qué matrimonio? Me decía una joven en estos días: pero yo hasta ahora tengo 23 años, tengo que gozar de la vida, tengo que tener muchos novios, tengo que salir, gritar, pasear. ¿Yo qué cuentos de matrimonio? Yo le dije: no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de enfocarse en la vida. Entonces mire todo este conflicto que está teniendo los niños siendo violados, identidad sexual, los adolescentes con las drogas, los jóvenes en esta superficialidad en su vida de cuidar más su cuerpo que su espíritu. Y entonces, ¿qué está pasando? Se está creando un conflicto generacional. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos habla? Hermanos queridos, que nos volvamos al Señor para que el Señor quite el oprobio de este país, de esta nación, de las vidas, de las personas. Los conflictos también con el secularismo, con el ateísmo, los conflictos, hermanos queridos, en el pueblo de Dios. Y esto es lo que estamos viendo últimamente, cómo a través de este encerramiento obligatorio en todos los países, cómo las iglesias están siendo atrapadas. Como decía un pastor en días pasados, ¿quién se iba a imaginar que con el cuentico que íbamos a entrar en un simulacro y todos, ay, el simulacro, y hasta se burlaban de la gente y decían que se llevaban por cantidades de papel higiénico, que para qué, como si se fuera a acabar el mundo o qué es lo que iba a pasar? Y todo el mundo se reía y yo veía varias personas riéndose, ay, el coronavirus, y hacían así, ay, qué miedo el coronavirus, pero no se daban cuenta que este conflicto mundial de encerramiento también era un ataque para lo que es la palabra de Dios, para lo que es la iglesia en general. Aunque en China siempre han estado en conflicto contra la iglesia y los han tenido anulados totalmente, no dejan abrir las congregaciones. En días pasados lo que estaba haciendo el gobierno chino es llegar a las casas de los cristianos y bajar todo lo que dijera Dios y poner las fotos de los gobernantes, del gobernante de ahora y de
del gobernante pasado. Y es tremendo que les decían que si ellos no adoraban a ellos, no les daban comida, porque usted sabe que este sistema arruina y arruina y arruina y arruina de tal manera que la gente esté arrodillada para recibir un auxilio para poder sobrevivir. Y si hay gente cristiana, pues no le daban auxilio porque ellos no se postraban ante estos ídolos. Están quemando las iglesias, las están demoliendo, todas las cruces que tenían las congregaciones están demoliéndose. Y es tremendo que como el mismo Papa fue a hacer allí un tratado con el que manda allí en China, y después de eso ha sido peor, que hasta los mismos sacerdotes se están quejando que después de haber hecho ese pacto ha sido peor la persecución contra la iglesia católica, no solamente contra la iglesia cristiana, sino también contra la iglesia católica. Vemos también ahora en los Estados Unidos la gente quemando Biblias, la gente mofándose. Veía una niña que es feminista y decía que llegaba y que ella abortaba y que con la Biblia se limpiaba, y es terrible. Y yo decía, qué tremendo, hasta dónde la insolencia está llegando a manejar la mentalidad de la gente para ir en contra de la palabra de Dios. Y es a eso lo que el Señor nos habla, el conflicto más grande en estos momentos que se levanta contra la iglesia del Señor. Pero gloria a Dios por esos hombres de oración, por esos hombres que el Señor ha puesto delante y decir, no es posible, no es posible. ¿Cómo es posible que hagan esto y la iglesia esté adormecida? Damos gracias al Señor por el pastor MacArthur allí en Estados Unidos. Muchos lo criticaron porque usted sabe que en el pueblo de Dios, sí, si no lo hago yo, entonces no vale, no existe, ¿verdad? Es esa pugna entre unos contra otros, en levantar palabras del uno contra el otro. Y cuando allí el gobernador de donde está la iglesia del hermano MacArthur dice, no pueden abrir las iglesias, no pueden cantar, no pueden hacer esto, pues el pastor dijo, la cabeza de la iglesia no es el faraón, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y convocó todos guardando el protocolo de bioseguridad. Y como es el 35%, 3,500 personas esa mañana se reunieron para alabar y glorificar al Señor, y el gobernador, hermanos, comenzó a hacer de las suyas. El presidente ya había dado una orden, pero el gobernador hacía otra. Eso es en todos los países. El presidente dice una cosa y los gobernadores y los alcaldes hablan a su manera, el irrespeto que existe, y no hay ese acuerdo. Pues allá en Estados Unidos también está pasando lo mismo, y entonces, hermanos, se fueron a los juzgados, se fueron a pleitos, se fueron a demanda. Pero lo primero que hizo la iglesia fue poner demanda en el trono de Dios. Yo le animo a usted que está en un conflicto, usted que perdió su negocio, usted que está allí abrazado de la ruina, usted que dice que ha pasado en esta pandemia lo que ha pasado con mi vida. Yo le digo en el nombre de Jesús, ponga demanda en el trono de Dios. Así como David dijo, yo una cosa demando, que esté en la casa de Jehová todos los días para escudriñar su palabra. Así usted también puede poner demanda en el trono del cielo cuando los gobernantes, cuando la gente que se cree Dios se amotinan para acabar y destruir la obra de Dios. Pues esta iglesia se unió en oración, en clamor, en ayuno, y pusieron demanda en el trono, y fueron y demandaron. Y hermanos, en el día de ayer la orden fue dada por el juez y dijo, pueden reunirse, porque hasta les iban a prohibir las reuniones en las casas. Imagínense que si hacían las reuniones en las casas, lo que nosotros llamamos casas de paz, hermanos, ¿sabe qué le iban a hacer a la gente? Le iban a quitar el agua y la luz. ¿Hasta dónde llega este miserable diablo, verdad? A levantarse contra la iglesia. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Ay, no, mejor no hagamos casa de paz. No, mejor no, porque me quitan el agua y la luz. Pues esta iglesia dijeron, pues si nos van a meter a la cárcel, nos meten a todos a la cárcel. Y comenzaron a orar y a ayunar y a demandar, y hermanos, ganaron la batalla, porque la iglesia tiene que ponerse de pie en oración, en ayuno, proclamar la palabra y no sentir lo que está pasando. Es importante entender que lo que el enemigo quiere es callar la boca de la iglesia,
Pero el Señor dijo que ni las puertas del infierno podrán contra la casa de Dios, contra su iglesia. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Para que Dios ahora en Colombia ha querido pasar lo mismo. Gracias a Dios en los campos y en otras ciudades están ya en protocolos. Pero aquí en Bogotá tenemos que orar al Señor. Amén. Porque ya han abierto apertura a negocios, ahorita viene la apertura a restaurantes y a gimnasios y no nombran para nada a la iglesia. No nombran para nada a la iglesia, pero sí dijeron que era el foco del contagio, ¿verdad? Y no nos permiten sino 50 personas aislados 2 metros cada uno a la entrada, y hay que hacerlo, el protocolo. Pero cómo no se para la señora alcaldesa allí en el Transmilenio a ver cuánta gente va. Una hermana me mandaba fotos y decía, mire qué cantidad de gente. Iban apeñuscados allí, cada uno sí con su tapabocas, pero que hasta ahora iba al 35%. Entonces, si eso es el 35%, pensemos cuánto es el 100% cuando ya abran toda la flota del Transmilenio. Entonces es importante que entendamos, amados hermanos, que esto tenemos que ganarlo, es en la batalla de la oración. Y yo llamo a todos ustedes, los intercesores, a todos los hermanos, a los pastores, a las pastoras, que nos pongamos en la brecha. Por eso esta noche estamos en la vigilia de oración, porque antes de ir a una demanda judicial hay que irse a la demanda en el trono, ¿verdad? Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús contra fortalezas. Porque la fortaleza que se ha venido levantando ahorita, ya el 19, completamos 5 meses en estas restricciones, en cuarentena tras cuarentena, y estaba en una conferencia donde la señora alcaldesa estaba hablando con otros señores, uno de España y otro, y le dijeron, bueno, ¿y usted qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Bogotá? Dicen, no, es que hasta ahora esta es la primera fase del pico de esta curva de la pandemia. Yo abro mis ojos y yo, ¿qué? ¿Que esta es la primera fase? Y dijo, y vamos a ver qué es lo que nos toca hacer de septiembre a diciembre. Y me paré y dije, en el nombre de Jesús, Bogotá es de Cristo y no nos van a estar enlodando. Y me decía una hermana, pero hermana, ¿qué hacemos con tanta muerte? Pues vamos a orar. Sí, porque por la irresponsabilidad de tanta gente, es por eso que hay tanto enfermo. La irresponsabilidad, ¿verdad?, de que usted está contagiado y sale a la calle. Pero yo que iba a saber que estaba contagiado. Es tremendo. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo y decirle al Señor, todo aquel que se enfrenta a estas situaciones los matan, los acaban, los destruyen. Eso ha pasado en otros países, pero la iglesia del Señor nos tenemos que parar y decir hasta aquí, un alto. Un pastor dijo, pero qué afán de reunirnos, dejen el afán de reunirnos. Otro dijo, es que tenemos que ser obedientes, y yo estoy de acuerdo. Pero cuando ya dice la palabra del Señor que mejor es obedecer a Dios que a los hombres, cuando ya eso pasa la línea, hay que pararse firme en la oración. Gracias al Señor, como le decía yo ahorita aquí a los pastores, tenemos al Señor Jesucristo y Dios nos ha dado mucha paz. Pero con la gente que uno habla, con los familiares, están aterrados, están atemorizados, están vueltos nada, sienten en su corazón que todo los contamina, que están terriblemente mal, no tienen para comer. Me decía una hermana, debo el arriendo, me decía el familiar de una hermana, debo el arriendo, debo el agua, debo la luz, me están diciendo que entonces me vaya y estoy desesperado, estoy desesperada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y comenzamos a orar por este familiar y Dios le abrió puertas. Dios le apareció a una amiga en el nombre de Jesús y la llevó a vivir a otro lugar y le dejó muy bajito el arriendo y cantidad de cosas de bendición, porque el Dios que nos suple a nosotros no es el señor gobierno, es el Señor Jesucristo. Dios nos ha dado a nosotros habilidad, inteligencia, gracia para trabajar, y en el nombre de Jesús, ¿no piensan ustedes en los vendedores ambulantes, hermanos? ¿No piensan en los que trabajan a diario? ¿No piensan en toda la gente? Una hermana
que trabaja diario, hermanos. Su jefe nunca le dijo que estaba con el coronavirus y la hacía ir a trabajar a la casa. Pues ahí la contagió, ahí la contaminó, está en la casa, pero le dije: hermana, tranquila, que el Señor la va a sanar. Y ella va a mandar el testimonio, porque el Señor la sanó. Porque para Dios no hay nada que imposible. Para Dios todo es que posible. Hablaba con la hermana Olguita y me decía: uno siente cuando le dio este virus, uno siente terrible. ¿Por qué? Porque ellos visitan a los ancianos, visitan a mucha gente y resulta que se contagiaron. Y en eso fue al comienzo de la pandemia. Y comenzamos a orar, a buscar el rostro del Señor. Ella se halló allí encerrada en esa oscuridad, confrontada hacia la muerte y una cantidad de cosas. Pero gloria al Señor, el Señor la sanó. El Señor sana, libera, bautiza y da poder. Él es el que provee y Él es el que va a ayudar. Piensen en los demás, piensen en los que sufren, piensen en los que están aguantando hambre, piensen en los que se quedaron sin trabajo, piensen en los que sus negocios fracasaron, piensen en toda esa gente y arrodíllese y ponga demanda en el trono y dígale: Señor. ¿Sabe que cuando el pobre y el menesteroso clama a Dios, esa oración es tremenda? Yo le estoy diciendo al Señor que se haga una convocatoria de toda la gente que ha perdido y se arrodillen ante el Señor donde se encuentren y pongan demanda en el trono, porque Dios es el defensor de los huérfanos, de las viudas, de los menesterosos. Y a Él no le gusta que la gente aguante hambre, a Él no le gusta que lo pongan ahí en miserablezas. A Dios no le gusta eso. Y alguien me dirá: ¿y entonces dónde está Dios? Pues con estos gobernantes que tenemos, que no honran a Dios, que nunca le dan gracias a Dios, que cambiaron lo que Dios ha dicho, el uso de la naturaleza por lo que es en contra de la naturaleza. Antes Dios ha tenido misericordia de nuestra ciudad, antes Dios ha tenido, pero también culpa de la iglesia por no estar unidos, porque no estábamos unidos. Pero ahora, por la gracia del Señor, ya estamos unidos. Y la iglesia está orando, ayunando por todos lados. Y alguien me dijo: ay, pero es que todo es ayuno y oración. Le dije: claro, porque es que la oración es el idioma del cielo y el ayuno es para la liberación suya. Porque si usted, mijito, deja y aguante hambre y sigue con las mismas ataduras, las mismas ligaduras, las mismas ataduras, las mismas ligaduras, ¿de qué le sirve? Espiritualmente no le va a servir de nada. Pero el Señor ha levantado un pueblo, como dice en Joel, que convoquen al pueblo a que ore y ayune y que haga vigilia en silicio. Y es tremendo lo que esta noche, prepárese para esta vigilia, porque lo que Dios va a hacer en Colombia va a ser algo maravilloso. Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Cómo es posible, hermanos, que la gente que llegue al hospital? Me contaba ahorita Darly de la hermana Livia, que la llevaron grave al hospital y ya le hicieron la prueba del COVID, y que es que hasta dentro de 10 días le dan el resultado en la misma clínica. Por favor, ¿qué es esto? Por favor. Y que posible COVID, entonces nadie la puede visitar, nadie. Y es obvio la razón. Pero 10 días en una propia clínica. ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde está la gente que tiene que trabajar sobre esto? Tenemos que orar. ¿Para qué es la oración? No es decir: Señor, si que a mí no se me vaya a pegar el coronavirus, sangre de Cristo, cúbreme. Y sí, usted tiene que orar eso. Pero lo que usted tiene que orar es que Dios levante precursores en la salud, en el gobierno, en todo lugar, para que peleen la buena batalla de la fe y pongan allí al gobierno que tiene que hacer lo que tiene que hacer. En lugar de estar embobando a la gente, que se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Para eso se les eligió. Para eso son personas que saben y entienden lo que está pasando. Porque si no, pues cualquiera podría ser alcalde o cualquiera podría ser presidente. Pero si se les eligió, deben hacerlo. Que usted no votó por él, no importa. Es el presidente de Colombia y es la alcaldesa de la ciudad, y tienen que responder por esta ciudad, tienen que responder por este país. Y tienen que comenzar a trabajar. ¿Qué se va a hacer post pandemia? ¿Cómo va a salir la gente? ¿Y sabe con qué me encontré? Con una propaganda, con una publicidad de 2 hombres adultos disfrazados de mujeres, diciéndole a la gente cómo va a ser ahora la salida, cómo usar el tapabocas, cómo es usar el distanciamiento.
Y luego otro programa, otros dos señores disfrazados de mujeres, dándole consejos a los hombres, cómo atender y ayudar a las mujeres. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pero si la iglesia permite esto, y mientras que el Espíritu Santo y la iglesia está en la tierra, algo tiene que suceder. Es verdad, la Biblia habla de todo esto. Yo lo sé porque lo hemos visto y lo hemos estudiado y lo hemos aprendido. Y sabemos que Satanás, a través del anticristo, se va a mover mucho en la plataforma de la ideología de género. Es verdad. Pero mientras que esté la iglesia y mientras que esté primeramente el Espíritu Santo aquí en la tierra, eso detiene que la maldad se propague en esta ciudad, en este país y en el globo terráqueo. Porque somos la sal de la tierra. Pero si la sal es hollada, no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y muchas veces nosotros como iglesia no hemos dado el testimonio firme y fiel para que la gente crea que hay un Dios grande y maravilloso. Por eso nosotros tenemos que, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer en medio del conflicto es alegrarnos por la salvación en Dios. Es alegrarnos porque el Señor nos ha salvado. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor te salvó? ¿De dónde nos sacó el Señor? Estuviéramos muertos, acabados, destruidos, vueltos nada. Pero el Señor tuvo misericordia de ti. A veces los niños que han conocido al Señor desde niños no aman tanto al Señor como una persona que acaba de ser, por ejemplo, libre de la cárcel o libre de un SIDA o de un cáncer. Y esta persona se enamora de Dios y lo da todo por Dios. Pero vemos a esos jóvenes que han sido levantados en el evangelio, indiferentes, mezclando lo santo con lo profano. ¿Y dónde está el testimonio de vida? Porque al que más se le perdonó, más amó. Y lo que nosotros necesitamos es alegrarnos por la salvación que el Señor nos ha entregado. Qué hermoso. Yo esto lo admiro y adoro a Dios por haber enviado al Señor Jesucristo para salvarnos, por haber pensado en nosotros. ¿Usted cree que si usted piensa en alguien, usted sí le da algo? Pero usted no entrega su vida por él. Usted dice, no, pues cada uno tiene que mirar su propia vida y qué fue lo que se labró y yo le puedo ayudar algo, pero no más. Y es verdad, porque usted no es Dios. Y aquellos que se han querido pasar por Dios o por redentores con las personas, salen después crucificados, porque la persona le paga mal. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y esto a mí me maravilla. Y yo lo alabo y le digo, Señor, gracias. Gracias porque realmente la salvación es algo maravilloso. Es algo hermoso, la salvación, estar con Dios para siempre. Los que nos habíamos perdido, el Señor vino y nos salvó. En Lucas capítulo 10, versículo 20 nos habla la importancia. Y es a eso lo que la palabra del Señor nos lleva. Quiero que los de lo pongan ahí por favor en la pantalla para que la gente también lo pueda leer. Y es importante cómo la palabra del Señor nos habla. Tan linda la palabra, porque es la palabra la que nos trae medicina. Mire lo que dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto debe ser lo más maravilloso. La fiesta más grande de su vida debe ser que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando los libros fueron abiertos en el cielo y luego fue abierto el libro de la vida, y el que no fue hallado fue echado al lago de fuego. Usted se debe alegrar, es verdad. Dios te usa y guay, usted ora por un endemoniado y ese demonio no alcanza ni a verlo cuando ya se va. Ay, gloria a Dios, qué bendición. Y usted se regocija y usted ora por un enfermo y el Señor lo sana, y usted hace una cosa y eso, usted está feliz y dichoso. Y el Señor le dice a los discípulos, no se regocijen por eso, regocíjense más bien porque ustedes, sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Alguien tiene que levantar su mano y decir gloria a Dios, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora la pregunta, ¿usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Está seguro?
Y eso es lo que usted tiene que mirar. La salvación de su vida, la salvación de su casa. Amén. Entonces, porque nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Nuestro pasado. Mire cuántas personas tienen un pasado tan difícil y nunca lo cuentan porque dicen, esta persona me deja, esta persona no me va a amar con ese pasado. Y siempre vives ocultando tu pasado. Pero en el Señor, Él es tan lindo que Él me aceptó con mi pasado, con mi presente, y me tiene un futuro en sus manos. Él es bello, Él es maravilloso. No importa el pasado que tú hayas pasado, el Señor te ama y te abraza. O sea, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y sabe qué? Nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. La segunda cosa en medio del conflicto, la primera cosa en el conflicto, recuérdelo, es alegrarnos por la salvación en el Señor. Mire, si usted no tuviera al Señor en su corazón, ¿qué hubiera pasado en su vida? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Lo más maravilloso que nos ha podido suceder es conocerlo a Él, es adorarlo a Él, porque en medio de la enfermedad, quien te sustenta es Dios. Aun cuando estés pasando por el valle de la sombra de la muerte, quien te da la mano es Dios. Cuando todo el mundo te ha dejado, Dios está de tu lado. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogió. A usted lo puede dejar sus amigos, aunque usted ha dejado a sus amigos, usted ha dejado a sus padres por sus amigos, pero sus amigos lo pueden dejar. Mucha gente lo puede dejar, pero que su mamá y su papá lo dejen, eso sí es un verdadero conflicto. Pues a David le pasó, y yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado. Pero David no se puso ahí a quedarse ahí, ni se llenó de resentimiento ni de amargura, sino que él puso su confianza absoluta en Dios. Y él dijo, aunque mi papá y mi mamá me hayan dejado, porque el papá no sabía dónde estaba, los hermanos lo llamaron chismoso, el jefe de él lo perseguía y la gente lo quería linchar, pero él puso su confianza absoluta en Dios. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en la tribulación. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás, porque siempre vamos a estar confiados. Entonces sigamos, la segunda cosa es levantar adoración y alabanza al Señor en medio del conflicto. Exaltar al Señor. Mire lo que dice ahí en el versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pendón es bandera, ¿verdad? Que se levanta y dice alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cuando se levantaba la bandera era para proclamar que de quién era ese territorio y quién había ganado la batalla. Entonces cuando se levantaba la bandera, ¿verdad? Se decía, yo a quién pertenezco y he ganado la batalla. Entonces aquí la forma de usted ganarle al conflicto, la forma de nosotros ganar este conflicto en Colombia, no es ponernos a pelear allá boca a boca con las personas, no, es levantar el pendón, levantar la bandera. Cuando yo levanto la bandera, ¿qué es levantar la bandera? Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi guerrero. Y por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos banderas con el nombre Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Santidad, Jehová. Y cuando salimos con las banderas, yo recuerdo como hace unos 7 años que pusieron alrededor de la iglesia centros de espiritismo. Pusieron uno aquí de Gregorio Hernández, no le digo San porque eso no existe, allí de don Gregorio Hernández, allí al otro lado otro, y aquí al lado colocaron un bar, era el más pequeño, pero era el que hacía más ruido que todas las discotecas juntas acá. Y comenzamos, hermanos, Dios guió a nuestro pastor a entrar en ese ayuno y oración por 40 días. Y nos puso varios seguidos. Y entonces algunos, otro ayuno.
Porque cuando usted y yo no entendemos el propósito de Dios, el ayuno, la oración se vuelve un fastidio. Y lo digo con respeto. Es que el Espíritu Santo quiere levantar hombres y mujeres que de verdad le escuchen la voz del Espíritu Santo. Y amados, comenzamos el ayuno. En esos días tuvimos que hacer un viaje al extranjero con mi esposo y estábamos con nuestro pastor, y cuando nos fuimos que era la hora del desayuno, entonces nosotros hablamos con nuestro pastor al lado, le dijimos: pastor, lo que pasa es que nosotros estamos en un pacto con la iglesia en 40 días de ayuno por esto y por esto y por esto. Entonces dijo: pues es la primera vez que yo veo que la iglesia está ayunando, y que si los pastores están lejos también están ayunando, porque eso la gente que yo conozco ponen a todo el mundo a ayunar y a orar, pero ellos no lo hacen. Entonces le dije: pastor, discúlpenos, entonces no podemos estar en el desayuno, vamos a tomar ese tiempo. Y dijo: no, se sientan ahí para proclamar ante la gente, aunque ellos no se den cuenta y aunque el mundo no se dé cuenta, pero Satanás sí se da cuenta, que ustedes están proclamando que hay victoria en la iglesia y en todos esos antros que está pasando. ¿Qué pasó al terminar los 40 días? Hermanos, el pastor nos dijo: vamos a hacer una marcha, porque hermanos queridos, ¿cómo es posible que los inconversos ellos sí saben el poder de las marchas, ellos sí saben lo que tiene el poder de marchar, ¿verdad? Y hacen unas marchas tremendas ahorita en plena pandemia, ¿cierto? Los del LGTBI, todos los haciendo sus marchas, desnudos, vueltos locos, todos disfrazados, los hombres disfrazados de mujeres, las mujeres disfrazados de hombres. Pero después de que hicieron las marchas, ahí sí salió el edicto: no pueden hacer marchas. ¿Y qué pasó? El pastor nos convocó a toda la iglesia, pero gracias al Señor por ese remanente, y vinimos a orar, a terminar los tiempos de ayuno, y fueron 7 días marchando en este lugar y orando, y el pastor se paraba con los estandartes frente a los lugares de hechicería y de brujería. Eso es la guianza del Señor. Ahorita esté como loco allá que va y se pare al frente de un brujo y quién sabe qué le haga. Eso tiene que ser con guianza del Espíritu Santo, pero tampoco tenga temor. Y el pastor ahí y nosotros detrás. ¿Teníamos como sustico? Sí. Pero el Señor estaba delante de nosotros. Hermanos queridos, a los 30 días cerraron todos esos antros de brujería. Y el hijo del brujo del lado derecho se convirtió al Señor. Ahora es líder en una de las iglesias panamericanas. ¿Quién? No, deje el chisme. Entonces, qué tremendo es eso. ¿Cómo el Espíritu Santo, en una guianza de alabar al Señor con alegría, con gozo? Usted hoy tiene que renunciar, hermanos. Usted no sé si a usted le pasa, pero a la medianoche uno se despierta y uno dice: Señor, ¿y qué? ¿Y esto qué? ¿Qué va a pasar? Pero si yo dejo que ese conflicto me mine la mente, me va a dar insomnio, me va a dar de todo. Pero si yo comienzo a alabar al Señor y a orar, el Señor me trae paz, y el Señor comienza a mostrar y a revelar lo que está pasando, y a orar y a ministrar y a decir, por ejemplo: Señor, vamos a orar. El Señor me ponía anoche: ore por todos los vendedores ambulantes, ore por todos los que hacen domicilios, clame por ellos. Yo decía: ay Señor, hemos clamado por los médicos, por las enfermeras, hemos clamado por tanta gente, pero no hemos orado en forma por los habitantes de la calle, hermanos, por los que están viviendo allá en los caños. Gracias a Dios salió un reporte que ellos no tienen coronavirus, porque no les da miedo de nada. Y como esto es una enfermedad que atacas con el miedo, y el miedo le baja a usted las defensas, tampoco es que ahora salga ya como todo loco allá a ver coronavirus. No, tampoco, hermano. Pero esta gente de la calle no le da miedo de nada. Pero ellos también comen. Ellos también miren estos días tan fríos. Pensemos: ay, pero ¿quién los manda? No, hermanos. Tenemos que orar por toda esta gente. Hay muchos ministerios. Estábamos apoyando a un ministerio de un hermano que ha trabajado con toda la gente que se está quedando en las calles. Hemos enviado comida,
También a los hermanos que vienen de otro país, les hemos enviado la ropa que ustedes enviaron, muchas gracias, ya se repartió. Más adelante la hermana Darly mostrará las fotos de toda la gente que se les repartió toda la ropa que ustedes enviaron. Fue algo hermoso y maravilloso. Entonces, orar al Señor por la gente que sufre. ¿Usted ha pensado en los ancianitos que están en los ancianatos, que ahorita nadie puede visitar a nadie? Hablaba con la hermana Leonor en el día de su cumpleaños, que Betty nos escribió: pastora, la hermana Leonor está cumpliendo años. Entonces la llamamos y dijo: no, ¿cómo está, hermana? Aburrida, porque llevo 5 meses sin visita, sin poder salir ni siquiera a la esquina. Y yo digo: hermana amada, al menos tú te puedes poner a caminar ahí en el jardín, pero todos esos viejitos que están ahí, hermanos, que no pueden caminar. Es algo tremendo. Mire por todo lo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, pero también adorarlo, bendecirlo y orar por el que sufre. Entonces, alabar al Señor, levantar bandera. Usted levántese y levante bandera. ¿Qué es levantar bandera? Levantar bandera en el nombre del Señor, los nombres de Dios, Jehová el Shaddai. Y usted comienza a declarar: el poder de Dios está en Colombia, el poder de Dios está en nuestra ciudad. Jehová Sabaoth, el guerrero, el que pelea por nosotros. Y usted comienza a levantar el nombre del Señor y comienza a proclamar la gloria del Señor. Y comienza, ¿cuál es la bandera que más tenemos que levantar? Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Y comienza a orar por las clínicas, comienza a orar por los hospitales, comience. Yo no sabía, y yo creo que Dios permite que nosotros sepamos para comenzar a orar. ¿Cómo es posible que la hermana Livia entra ayer, le hacen el examen del COVID y le dicen: hasta dentro de 10 días le doy la razón si usted tiene COVID o no? Terrible. Entonces tenemos que orar por eso, que los protocolos, así como Dios les ha bendecido en otros países, en Rusia, que ya la gente está bien, aquí tiene que pasar algo. Y si hay algo que está allí entremetido, tiene que salir a la luz. Si hay una iglesia que ora y que clama, pero no más muertos en Colombia, en el nombre de Jesús. No más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que por su llaga hemos sido nosotros curados, y todos se sanan en el nombre de Jesús. No solamente hay gente enferma del coronavirus, hay gente enferma con cáncer, hermano, de una forma terrible. Y tenemos que orar al Señor por toda la gente que sufre en las calles, pero los que están en un hospital. Ahora hemos orado, como escribía una hermana el lunes, oren por las personas en las cárceles. Hermanos, gracias a Dios, ellos allá, el Señor les dio allá un invento y un remedio y se sanó toda esa gente. Gracias al Señor. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero la oración del justo puede mucho. Cuando alabamos al Señor y levantamos el nombre de Dios en alto. ¿Qué otro nombre tenemos que levantar? Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Y clamar y decir el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Aleluya. Aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Viene el castigo, pero también viene la solución. Porque el pastor tenía la vara para la oveja, que era terrible, el pan le daba, pero con el callado la recogía. Entonces viene el castigo, pero también viene la solución. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que Dios use a todos estos jóvenes allí en el gobierno, que Dios les dé sabiduría, pero que Dios los haga tenaces como era Daniel. Daniel le dijeron: lo van a matar, lo van a mandar al foso los leones, y usted sigue orando. ¿Y qué hizo él? Más abrió las puertas y más se arrodilló. Prefirió orar que negar a Dios. Y usted tiene que ser así. Abra las ventanas de la casa, comience a cantar. Yo me imagino a mi cuñada, que ella tiene una voz hermosa para cantar, que cante allá en el Transmilenio y que levante su voz para alabar al Señor. Ay, qué pena, qué miedo. ¿Cómo a estos disfrazados si no les da miedo? ¿Ah?
Nosotros no estamos hechos de miedo, hermano. Nosotros estamos hechos por el poder de la sangre de Cristo. Y sí le da a uno miedo y le da pena, porque mi mamá a mí me ponía a cantar en los buses, hermano. No para pedir plata, sino para predicar el evangelio de Jesucristo. Nos subíamos a un bus, yo decía, ya vamos a llegar al bus. Ay, yo le decía, ¿por qué no nos vamos a pie? Yo era feliz caminando. ¿Pero por qué? Porque no me gustaba subir a un bus. Yo decía, mejor caminemos. Y nos íbamos a pie hora y media. Pero por el miedo de pararme allá a cantar. Y ella comenzaba a predicar y no sabía leer ni escribir. Pero comenzaba a predicar, hermanos, y tenía una voz de trueno que, mejor dicho, todos en el bus quedaban así. Y les predicaba y nadie se le paraba a callarla. Y luego el postre decía, ahora mi hija va a cantar. Y me compró pandereta. Entonces póngale la firma. Entonces yo ahí parada y me decía, tranquila que yo la tengo. Mamá, pero es que pronto llega a frenar. Nada, cante. Y comenzaba con la pandereta y dele, mijo. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero, y eso era lo que yo quería, mi escondedero. Pero el Señor la usó para que yo dejara el miedo, el pavor. Y de ñapa nos llevaba a los hospitales. Entonces yo me inventaba, tengo que ir a la biblioteca. ¿Qué? Pura paja. Tengo que hacer tareas. Me se ha hecho los cuadernos. Cuando ella se dio cuenta, eché los cuadernos en la maleta y nos vamos. Y empezamos a predicar en el hospital militar. Desde el piso 11 hasta el piso 3. Toda la tarde. Predicando habitación por habitación. Orando por los enfermos. Y ese fue el entrenamiento que Dios me quitó, el miedo y el pavor. Porque lo que el diablo quiere es meternos eso, miedo. Pero es que si salimos a predicar nos meten a la cárcel. Pero es que si salimos a esto, no, ya se acabaron las ¿cómo se llaman? Las cuarentenas, ¿verdad? Hoy se acabó para Suba, ayer, y para Engativá. Estamos hablando de Suba y de Engativá, ya se acabó, ¿verdad? ¿Sí? El viernes pasado, ¿verdad? Claro que ahorita le da el ataque a la señora y quién sabe qué nos va a poner a hacer. Ay, perdón, Señor, yo dije que nunca iba a decir nada, borren eso. Entonces, es importante que le pidamos al Espíritu Santo ser osados, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Mire que esto que hizo el pastor de sacarnos por las calles con las banderas, Dios ha hecho una limpieza tremenda en este barrio Boyacá, porque este barrio era horrible. Si es feito a veces, ¿cómo sería antes? Pero Dios ha venido haciendo cambios y Dios nos dio palabra profética que iban a poner edificios conjuntos y Dios lo está haciendo. Y hasta aquí, que es que hay un conjunto de estrato 4, y yo le dije, ¿y esto qué? Pero me acordé de la profecía del Señor, que Dios iba a hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se paró y dijo, vamos a marchar. Y aunque no éramos sino como 25, hermanos, porque la gente es así, la gente le dice, vamos a orar, vamos a ayunar. Y eso es paja, hasta los líderes, ni siquiera tampoco. Pero gracias a Dios por ese remanente, ¿verdad? Y entonces hemos aprendido a orar. Y un día pasando aquí la Boyacá, comenzamos a orar porque había unos accidentes terribles. Una tractomula había atropellado a una señora embarazada. Ese día había sido terrible, terrible, terrible. Entonces nos paramos ahí en la mitad y comenzamos a orar y a declarar a grito entero. A grito entero. A mí ya no me da miedo, hermano, pero si hubiera sido en la época que mi mamá me crió, ay, santo Jehová, buscaba esconderos a peso. Pero el Señor nos entrena. Dios nos da entrenadores. Me dio a mi mamá y ahora me dio a mi esposo. Entonces o quito el miedo o lo quito. ¿Sí me hago entender? Y entonces nos paramos ahí en la mitad y comenzamos ahora a cubrirnos con la sangre de Cristo. Ya habíamos orado en la casa y atamos al hombre fuerte de maldad, atamos al espíritu de mentira, de asesinato, de robo y también de esa parte que estaba la gente muriendo atropellada, que porque aquí se llamaba el ojo de la muerte. Mire cómo el diablo ya le había calificado. Y estaba llorando así cuando pasó una señora y se quedó mirándome y yo dije, ay, esta señora va a pensar que yo estoy loca, pero sí estoy loca por Cristo. Y terminamos de orar y la señora se quedó ahí un rato porque claro, pasan y pasan los carros. Y entonces yo me le vine detrás y le dije, su merced, Dios la bendiga, ¿cómo está?
Estaba orando y comencé a hablarle. Y ella callada. Y cuando llegamos aquí a la iglesia le dije, la invito a entrar a la iglesia. Entonces me dijo, yo también soy cristiana. Me llamó la atención cómo usted estaba orando. Y entonces nos sentamos allá donde está el pastor. Y le dije, quiero que oremos al Señor. Pero la noche anterior Dios me había dado un sueño, que una señora venía a mí y me daba una dirección, y me dio la dirección que era ahí en Normandía. Y bueno, y cuando yo le dije, ¿quiere que oremos por algo en especial? Me dijo, sí, quiero que oren por mi hija. Bueno, terminamos de orar y todo esto, pero cuando le digo, si usted quiere, ¿usted de dónde viene? Me dijo, no, yo vengo de otra ciudad, estoy aquí recién llegada, voy a buscar iglesia. Le dije, pues bienvenida, si Dios le habla, esta puede ser su iglesia. Dijo, ay, de verdad, gracias. Entonces le dije, si usted quiere, le puedo llamar, me da la dirección. Cuando ella me estaba dando la dirección, me acordé del sueño. Era la misma dirección. Era el Espíritu Santo quien trajo a esta señora, y ha sido una bendición de hermana. Y Dios le liberó su hija. Dios hizo unos milagros sobrenaturales, porque cuando usted exalta al Señor, Él atrae. A todos atraerá. Algo sobrenatural pasa cuando usted levanta el nombre del Señor en alto, cuando usted glorifica al Señor, cuando usted le canta, cuando usted se levanta. A veces no se levanta así como todo aburrido, todo lleno de dolores. Ay, me dice mi esposo, deje la quejadera. ¿Sí? Alabe a Dios. Y es verdad. Cuando comienzo, Señor, gracias, 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 se van los dolores. Entonces cuando usted se despierte y diga, ay, no puede dormir, ay, no sé qué noche tan terrible, diga, gloria a Dios. Y alabe al Señor y glorifíquelo, y lo verá que los demonios se van, las enfermedades se van, amén, las hechicerías se van, ¿verdad? Entonces yo estaba orando en estos días alrededor del apartamento y encontré por fuera en un rincón como si pusieran velas ahí, como cosas quemadas. Yo dije, ay, este diablo mentiroso se ha venido aquí también a trabajar. Le dije, pues vamos a orar a ver qué es lo que está pasando acá. Y vamos a declarar la palabra. Y comenzaba a orar en esa ventana, y a declarar la palabra, 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 porque es la palabra la que nos trae liberación, amén. Y comenzar a exaltar al Señor. Entonces, ¿qué dice aquí el Salmo? Alzaremos pendón en el nombre de ¿quién? De nuestro Dios. Y el tercero es proclamar las buenas nuevas. Entonces hemos dicho en primer lugar que hemos de gozarnos por nuestra salvación. En segundo lugar, alabarlo al Señor en medio del conflicto. Y en tercer lugar, proclamar las buenas nuevas. Y un versículo que me decía mi esposo que debía leerlo está en Lucas capítulo 12 versículo 3. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? La hermana Mercedes y todos los hermanos Rojas allá en las Rojas, en la azotea, sacaron parlantes a orar y a cantarle al Señor, porque todos los Rojas son de la costa, ¿no? Y esos hermanos, vea, son de fuego, ¿no? A veces los bogotanos, que mejor dicho, hay que pedirle permiso un brazo para mover el otro. Pero estos hermanos queridos, comenzaron. ¿Y sabe qué hicieron los vecinos? Llamaron a la policía. Llamaron a la policía. Aquí me escribieron, hermana, hay que orar, porque dije, tranquilos que el Señor los va a defender. Y la policía llegó y dijo, ¿qué están haciendo? Estamos orando por la ciudad. Y dijo, guarden la distancia y sigan orando. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Hay que proclamarlo desde las azoteas. Reto a todos los que tienen una azotea que se suban a proclamar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que abran las ventanas, los reto a que proclamemos la gloria del Señor, a que vayamos por las calles y levantemos la voz y alguien diga gloria a Dios, aleluya. Un día el Señor nos puso con mi esposo, veníamos caminando, y el Señor nos puso a decirle a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y la gente venía así, unos bravos, otros como riéndose con ellos mismos, bueno, de todas las maneras. Y le decíamos, buenos días, Dios le ama. Y hacían, y seguían caminando. Buenos días, Dios te ama. Buenos días, Dios te ama. Buenos días, Dios te ama. Y el último fue un señor y me dijo, gracias. ¿Por qué me ama? Y le pudimos testificar de la palabra de Dios.
Riegue la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. Eso lo podemos aplicar también para el evangelismo. Su labor es sembrar la semilla. Deje que el que da el fruto se llama el Espíritu Santo de Dios. Proclame las buenas nuevas de salvación, porque usted es una alabanza caminando. No comience con las canciones del mundo, no, sí, cómo no. No, Señor, es con la alabanza del Espíritu Santo. Porque hay hermanos que cuando están en la alabanza y la oración, mi esposo dijo ayer, quiten esa foto, ese niño está más aburrido que quién sabe qué. Pero póngale algo del mundo, ay, eso sí se viene la alegría. ¿Por qué hay tanto aburrimiento en la vida cristiana de muchos? Porque no tienen el gozo de la salvación, no alaban al Señor continuamente y no le hablan a nadie de Cristo. ¿Pero qué van a hablar de Cristo si no lo tienen en su corazón? Entonces es importante que nosotros proclamemos la palabra del Señor. ¿Y va a venir conflictos por proclamar la palabra? Claro. A Pablo lo echaron a la cárcel, pero lo que no sabía el diablo dijo, espera y lo verá, los echo a estos a la cárcel. Espera y lo verá, por predicar la palabra, espera y lo verá. Y los azotaron y los metieron allá en la cárcel de más adentro, en el calabozo de bien adentro. Los pusieron en un cepo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Oiga, Pablo, si se da cuenta, eso nos pasa por servirle a Dios. ¿Y dónde están los hermanos que no nos vienen? ¿Se da cuenta? No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ellos se pusieron a cantar himnos. Y mire lo que dice ahí. Y los presos los oían. Cuando tú comiences a alabar al Señor en tu casa, todos los presos que hay alrededor, presos espirituales, emocionales, van a oír la palabra de Dios. Y en ese momento comenzaron a cantar y a cantar y a cantar y a cantar, y los soldados se quedaron dormidos. Y dice que a la medianoche vino un terremoto. Alístese para el terremoto de Dios. Esta noche en la vigilia y mañana en el ayuno de 8 a 12 del día viene el terremoto de Dios para Colombia. Reciba esta palabra. Viene el terremoto de Dios para Bogotá. Y los presos nos van a oír. Mucha gente se va a conectar a la vigilia. Mucha gente se va a conectar allí al ayuno. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha vuelto un proclamador de la palabra y agarra su teléfono y comienza a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, hasta que se sature las plataformas digitales de la palabra de Dios. Y no somos los únicos. Hay miles más que también predican la palabra de Dios. Entonces, amados, llegó la hora que la iglesia del Señor nos levantemos. Esos pastores que dicen que qué afán, quédese allá quietico, mijito. Quédese allá quietico. No se preocupe, que Dios a usted no lo va a despertar de su sueño. Pero al que de verdad Dios lo levanta, nos vamos a levantar. Amén, a proclamar la gloria del Señor. Y vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y lo que el diablo había dictaminado para Colombia, que se mueren 47,000 personas por el coronavirus, nos los vamos a ganar es para Cristo. Toda la iglesia del Señor en Colombia se va a movilizar a predicar el evangelio. Ayer el pastor Arboleda, mi esposo, lo llamaba para saludarlo y nos comentó que el pastor allí en Pereira, el pastor Juan, ya abrieron las congregaciones y está haciendo 6 cultos. ¿Para qué te trajo el Señor a ti, pastor y pastora? Para ayudar al pueblo a pasar al otro lado. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida, el Señor les dio un enfoque. Irán a la tierra que yo les he prometido, leche y miel. Y salieron por el desierto y se encontraron en un gran conflicto. Al frente estaba el mar y detrás estaban los egipcios. Satanás no va a querer permitir que tú cumplas el propósito de Dios. Y comenzaron las personas indignantes a decir: si nos hubiéramos quedado en Egipto, si allá estuviéramos, allá habrían mejores sepulcros. Y no sé qué. Y entonces Moisés se dejó llenar la cabeza. No está escuchando al uno y al otro. No está escuchando. Sí tenemos que escuchar las noticias en qué va, pero usted tiene que escuchar qué dice el Espíritu Santo en estos momentos. Y entonces él se arrodilló, Señor, y el Señor le dijo: ¿para qué clamas? Y usted decía: ay, el Señor ya no quiere que nadie clame. Porque hay momentos de clamar, pero hay momentos de marchar. Y el Señor le dijo: dígale al pueblo que marche. Y al frente estaba el mar. El mar no era el objetivo. El desierto no era la meta. La meta era la tierra que fluye leche y miel.
Y si Dios dijo una palabra, Dios la cumplirá. Y si Bogotá es de Cristo, es de Cristo. Y si Colombia es de Cristo, es de Cristo. Así esté mandando el diablo, así vivamos donde está el trono de Satanás. El Señor ha visto y conoce nuestra vida y sabe que va con nosotros. Y me cubro con la sangre de Cristo en esta mañana. Y a todos los que estamos en estos momentos, y levante sus manos allí en alto y digamos: gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. El Evangelio del Señor Jesucristo, buenas nuevas, es el Evangelio. Usted tiene que levantarse a predicar en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Levántese, póngase de pie, por favor, y declare en esta mañana. Y levante bandera, levante su mano derecha, tome la bandera de Colombia. Si alguno de los jóvenes aquí me ayuda con la bandera de Colombia, y vamos a batir esa bandera en el nombre de Jesús, y vamos a proclamar la presencia de Dios y a declarar la presencia en Colombia y a decir: Señor, y vamos a proclamar la presencia de Dios. Véngase valiente, porque hasta eso les da pena a veces, ¿cierto? Pero usted es un valiente. Vamos a batir esa bandera a la cuenta de 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A batir esa bandera con fuerza. Ahora. Enfóquela bien. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús declaramos que Colombia es libre de toda maldición, de todo pecado. Ahora mismo, por el poder de la palabra, en estos momentos declaramos, Señor, que tu presencia fluye y que Satanás está vencido. Satanás está vencido por el poder de la palabra. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que Bogotá nos sigue una Bogotá de hambre, no una Bogotá llena de humanidad, sino una Bogotá en el Espíritu, una Bogotá que te adore, una Bogotá que te honre, una Bogotá, Padre amado, que te dé la gloria. Unos pastores que claman y gimen en esta vigilia de esta noche, papá. En esta noche, Padre, desciende en el fuego del Espíritu Santo, desciende, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús declaramos que mañana en este ayuno hay un rompimiento de yugos. Se rompe todo yugo, toda ligadura en el pueblo de Dios, todo dedo acusador de Satanás. Hermano y hermana, hermano que está allí, que el diablo te tiene atado con la pornografía, con la masturbación, con el adulterio, con el exhibicionismo, con una vida pasada que no has podido dejar. Hoy el Espíritu Santo está aquí para que tú levantes pendón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús levanta pendón. Yo no sé cuál pendón vas a levantar. Si Jehová Nisi, si Jehová Chiré, si Jehová Sanador, si Jehová Sabaoth, dígalo fuerte. Él es el que está aquí en esta mañana, Él es el que está aquí en esta tarde. Ore en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase en pie, no esté allí sentado mirándome a ver qué está pasando. Póngase en pie y comience a orar por usted mismo. Abra las ventanas. Los que reciben el reto de tomar su azotea para la predicación de la palabra, recíbalo en esta mañana. Reciba el reto de abrir las ventanas y predicar la palabra. Vamos a todos a alabar al Señor. Arriba. Eso. Vamos. En todo tiempo te alabaré. Yo soy una alabanza caminando. Dígalo fuerte. Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Y anulamos en el nombre de Jesús a todo intelectualismo en la iglesia evangélica de Colombia, que quieren meter a la iglesia a su acomodo, que quieren meter a la congregación a lo que ellos quieren, a una iglesia tímida, a una iglesia elitista, a una iglesia fina. No, es la iglesia del Señor que se levanta en el nombre de Jesús con sus vestiduras de lino fino, pero con sus botas de combate. Una iglesia guerrera, una iglesia que clama, una iglesia que gime, una iglesia que le adora. Aleluya. Venga Darly y Angélica, y caminando van a adorar al Señor en todo tiempo. Rápido. Vamos. En todo tiempo tengo un río.
de alabanza a Él. En todo tiempo tengo un día de alabanza a Él. En todo tiempo tengo un río de alabanza a Él. ¿Cuántos le van a danzar al Señor? A ver las dos. Muy bien, eso. Y todos allá en la casa. Vamos todos. ¿Cuántos trajeron su cuerpo para alabar a Dios? ¡Hey! Toda Bogotá y Colombia se levanta. Ja, 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 ja. Y toda burla de los Tobías y los Zambalá caen. Ja, 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 ja. ¡Hey! Dígalo, cántelo. Una alabanza caminando. Yo soy una alabanza caminando. Alguien puede salir gritando a alguna de sus ventanas y le tomen foto y diga gloria a Dios. En todo tiempo te alabaré. Yo soy una alabanza caminando. Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo tiempo te alabaré. Y declaramos en esta mañana Todo que hay mi cielos ser, abiertos, en todo hay liberación tiempo. en Colombia, aquí en Venezuela, en Bogotá, que tú tomas, Padre amado, a darle aquí en la localidad. Amén. A los senadores, a los concejales, a los equipos, que tomes a David Cote también, a todos los que están trabajando en el gobierno y los empoderes como los Danieles para este tiempo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Grito de júbilo. Aplauda, aplauda al Señor. Aplauda, apláudalo a Él. Apláudalo. No pare. No pare. No pare. Amén. Le damos la gloria a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dale ese fuerte aplauso al Señor ahí donde te encuentras. Glorificamos su nombre y creemos que Él es poderoso y que Él gobierna por encima de toda autoridad. Dice su palabra que por los siglos de los siglos, además de por encima de todo gobierno, su reino prevalece para siempre. Le damos la gloria a Dios. Y quiero invitar